Hola, yo soy Claudia, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les traigo otra idea de cómo hacer pulseras con mostacillas. También usaremos cualquier hilo grueso, yo usé hilo encerado. Cortaremos dos tiras, una de 40 centímetros y otra de 180 centímetros. Tomamos el hilo más pequeño, dejamos 10 centímetros aproximadamente. Empezaremos a hacer el nudo plano desde aquí. Para que no se mueva el hilo, lo acomodé en una tabla con pinza. Estas que son para sujetar papeles. Lo podemos acomodar donde queramos, lo importante es que no se mueva el hilo. El hilo más grande lo pasaremos por debajo de este hilo y lo acomodaremos hasta la mitad. Y hacemos un nudo. Tomamos el hilo del lado izquierdo y lo pasamos por encima del hilo del medio. Ahora tomamos el hilo del lado derecho y lo pasamos por encima, como formando un número 4. Y la punta de este hilo la pasamos por debajo para que salga por este agujero. Jalamos. Tomamos el hilo del lado derecho y lo pasamos por encima del hilo del medio. Luego el hilo del lado izquierdo lo pasamos por encima, como formando una P. Tomamos la punta de este hilo y lo pasamos por abajo para que salga por este agujero. Jalamos. Básicamente eso es todo, hacer un 4, luego una P, un 4, una P y así hasta tener el largo deseado. En caso que nos olvidemos si nos tocaba hacer un 4 o una P, solo debemos ver el último nudo. Si hay un hilo que pasa por encima de otro y este está al medio, es por este lado que debemos continuar. Para hacer una flor usaremos 7 mostacillas, 3 al lado izquierdo, 1 al medio y 3 al lado derecho. Esta pulsera yo la hice con 3 flores, para esto utilicé 18 mostacillas de un color y 3 mostacillas amarillas para el centro de la flor. Para que no se muevan las mostacillas que no voy a utilizar al momento, lo que hice fue hacer un nudo en las puntas. Algo así. El primer nudo lo ajustamos muy fuerte para que las mostacillas no se muevan y seguimos haciendo el nudo plano.
Cuando tenga el largo deseado, este paso no se grabó, pero veámoslo aquí. Solo cortamos el sobrante de los hilos de los costados. Podemos quemar las puntas, o también podemos esconder las puntas con una gotita de pegamento fuerte. A cada punta del hilo del medio le coloqué 2 mostacillas y hice nudos para que no se salieran. Para terminar, tomamos una tira de hilo, no muy grande, puede ser de 15 centímetros, y hacemos el nudo plano, pero con los 2 extremos del hilo de nuestra pulsera. Y listo, ya tenemos nuestra pulsera. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!